Dios, gocémonos en nuestro Dios, amén, y le agradezco, amén, a mis hermanos que me apoyan, amén, alabanza, coro, proyección, amén, aleluya, es una bendición, aleluya, agradezco sus vidas, pero también, iglesia, agradezco la vida de ti, por estar aquí, por venir. Verdaderamente es una verdadera bendición el que tú estés en este lugar. Voy a pedir que abras tu Biblia, en el libro de Hechos capítulo 19, vamos a leer del verso 13 al verso 18. Hechos capítulo 19, verso 13 al 18. Aleluya. El título de este mensaje es Con autoridad. Había un hombre, iglesia, que se ponía en un cruce muy conflictivo en una ciudad. Este hombre no era un policía. Este hombre, iglesia, solamente de gusto, con ganas, iglesia, de ayudar a la ciudadanía, se ponía en ese cruce y, sabes, se ponía a dirigir el tráfico, se ponía a dar instrucciones, hermanos, sobre este lugar. Era un hombre, hermano, que había tomado una autoridad, pero aquella iglesia que tiene una mayor autoridad es el policía de tránsito. El policía de tránsito tiene una mayor autoridad porque es investido por medio de ello. Y en iglesia, este hombre no estaba sujeto a nadie más. Él lo hacía con un buen corazón. Pero el policía está sujeto a un jefe, a una autoridad. Y sucesivamente así es. Y esto es, hermano, la autoridad que debemos nosotros, iglesia, entender. No solamente, hermano, es portar la autoridad, sino saber someternos a la autoridad. Por eso es que tenemos problemas, porque no sabemos someternos a la autoridad. Llegamos a tener un lugar y en lugar de ejercer autoridad, ejercemos autoritarismo. Nos creemos más, iglesia. La palabra autoridad significa potestad de dirigir u ordenar de una manera inherente o delegada. La palabra inherente es que ya viene de ti, ya viene ahí, viene esa autoridad ahí, como los padres, desde que son padres, esa autoridad es ejercida, es inherente o delegada cuando se te pone, cuando el papá, y voy a llegar al momento, hermanos, a enfocarme en la familia, porque es importante la autoridad de la familia. Y sabes, hermano, cuando el papá dice, obedeces a la mamá, obedeces al hermano mayor, y esto es cuando se delega. Toda la autoridad, iglesia, pertenece a Dios. Todas las autoridades que son establecidas lo han sido por Dios. Aunque tú no lo creas, iglesia, pero como te decía, hay quienes ejercen correctamente la autoridad y hay quienes no ejercen correctamente, se hacen autoritarios. Son multitudes, iglesia, las esferas o los lugares en las que se ejerce la autoridad. Por ejemplo, la casa, en el trabajo, en la calle, en el gobierno, la iglesia, escuelas. Y mi hermano, en muchos lugares, en un gimnasio hay una autoridad, en donde tú vayas, hermano, en un hospital hay una autoridad, hermanos. Entonces son diferentes las que en una embajada, en la misma, vas a un centro comercial hay una autoridad. Entonces, hermanos, son muchas los lugares donde hay. Y todos, iglesia, los depositarios, a quien cae esa autoridad, tienen una responsabilidad ante Dios. Y es una responsabilidad, hermano, muy importante que todos y cada uno debemos de ejercerla y ejecutarla con responsabilidad y pidiendo la dirección de Dios. Tú y yo que conocemos a Dios debemos de afianzarnos en Él, de cómo llevar la autoridad. Tal vez, hermano, mucha gente afuera no conoce tu trabajo, no haya gente cristiana, tus jefes no sean cristianos, pero por eso Dios nos pide orar por nuestras autoridades para que esa autoridad sea ejercida con responsabilidad, iglesia.
¿Estás aquí? Amén. El Señor Jesús, iglesia, afirma claramente que les dada toda la autoridad de parte del Padre. Esta autoridad, iglesia, se hace evidente, amén, en su enseñanza, como lo vamos a ver, en el dominio que Él tenía de la creación. Normalmente, iglesia, para perdonar los pecados como un Dios verdadero. Él tenía autoridad para ello. El Señor Jesús y la iglesia dio delegar, iglesia, su autoridad a los apóstoles, a su iglesia, y de ahí así consecutivamente, hermanos, se está yendo esta autoridad. Amén. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Y esto es lo que yo quiero hablar, hermanos, porque es importante. En el libro de Hechos, capítulo 19, verso 13 al 18, dice así, iglesia, la palabra de Dios. Así dice el Señor. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ayúdame a orar, iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, orando y pidiéndote, Padre, que tú te manifiestes grandemente, Señor, en todos y cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, esta autoridad, Señor, Padre precioso, Señor, para tomar el dominio y la autoridad precisamente que tú nos has dado, Señor, contra potestades, contra principados, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser esa gente, Padre, esos hombres y mujeres bajo la autoridad, Padre, para que así, Señor Dios, Padre, la podamos llevar con toda responsabilidad, Padre bendito, Señor. Yo oro a ti, Padre, para que me unjas, quita todo engaño, quita toda mentira que el enemigo puede hacer contra cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, poderoso Dios de los cielos, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Úngeme para predicar. Yo no quiero, Padre, ocupar tu palabra, sino ser ocupado por medio de ella, Padre, para tu gloria, Padre, y para tu honra. Esto te lo pido, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén, aleluya, con autoridad. El problema, iglesia, en la actualidad no es que no haya autoridad, sino que la que hay no es correcta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos la tomamos, porque no nos es delegada, porque la queremos tomar. Y sabes, no solamente eso, hermano, es el problema. El problema es que no estamos sujetos a otra autoridad. Que nosotros estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Que lo estamos queriendo, iglesia, a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no se ha delegado a quien verdaderamente le corresponde por jerarquía, ¿ok? Lo estamos tomando. No hay iglesia que se está transmitiendo de un punto a otro punto. Jesús, iglesia, impresionaba no solo por ser el Hijo de Dios, sino por la autoridad que Él supo y sabe ejercer por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, cuando quiero decirte algo, iglesia, y eso lo he sentido muy fuerte en mi corazón y te lo quiero pasar. Cuando decimos en el nombre de Jesús, es la autoridad que Jesús nos ha dado. Cuando tú y yo, iglesia, venimos y le decimos: Padre, eso te lo digo en el nombre de Jesús, es la autoridad que Jesús me ha dado para venir a ti. Pero tenemos, hermanos, que estar sujetos a autoridad. Amén. Amén. No solamente, hermanos, decir: porque Jesús ya me da. No. Yo tengo, iglesia, como autoridad que estar sujeto a una autoridad mayor. Y si nos vamos, iglesia, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, la cabeza total es Dios.
Jesús, amén, aleluya. Y es lo que nosotros, hermanos, tenemos que ir estando viendo. Pero te decía que Jesús, hermano, sabía y sabe ejercer la autoridad. Mateo capítulo 7, verso 29. Mateo capítulo 7, verso 29, si tú me acompañas. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Estás aquí? Esto, iglesia, es con conocimiento y con firmeza. Esto es, hermano, Jesús fue puesto por el Padre. Le enseñó los mandamientos, le enseñó todo, iglesia. Amén. Por eso dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque ellos, hermanos, lo hacían por hacer. Ahora, todo esto, iglesia, por eso hoy te hablé. Sí, qué bendición, está mi esposa, hermanos, pero la autoridad en esta iglesia es el pastor. Después de mí está ella. Estás aquí. Si yo no estoy, adelante, amén. Acude, aleluya. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Entonces, hermanos, esto es lo importante, que tú y yo sepamos, amén, estar sujetos a la autoridad, ¿ok? Cuando se tiene, iglesia, la autoridad y se sabe ejercer, cualquiera iglesia va a reconocer y someterse a ella. Sí, cuando tú ejerces autoridad, cuando está la iglesia delegada a ti por otra autoridad y por esa autoridad, iglesia, estás tú sujeto, se sabe, iglesia, y se va a reconocer, amén, esa autoridad y se va a someter a ella. Ve conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 8, vamos a leer verso 29. Mateo 8, 29. Y dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, quienes están hablando esto, iglesia, son los demonios que estaban en el Gadareno, esa legión. ¿Estás aquí? Amén. Ahora, déjame decirte algo. Alguien dice que también, no quiero hacerlo, no quiero ir a hacer una expresión mala. Los demonios, hermanos, también se sujetan, también están, aunque tú no lo creas, están bajo la autoridad. ¿De quién? De Dios, de Satanás. Del enemigo. Del enemigo. ¿Estás aquí? Pero el enemigo está bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. De Dios. El enemigo no puede hacer algo porque él lo quiere hacer. ¿Estás aquí conmigo? Mira, hermano, pueden venir un demonio, y eso quiero que tú lo entiendas. Puede haber un demonio y decir, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Pero si no es autorizado desde ahí arriba, ¿qué crees? No va a hacerse. ¿Te acuerdas, iglesia, que en un texto bíblico están Dios consultando, diciendo, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Y llega el espíritu de mentira, diciéndole, yo voy a ir y voy a poner mentira en sus profetas. ¿Estás aquí conmigo? No dijo, bueno, ya están discutiendo, yo me voy y pongo mentira en los profetas. No, él pidió autoridad. ¿Y qué pasó? Le fue dada. Y ese espíritu de mentira. Ahora, hermano, quiero decirte esto porque es importante. Aún los demonios se sujetan. Amén. Ahora, aquí se sujetaron ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él está por encima de ellos. Dice la palabra, hermano, que le fue dada autoridad y potestad sobre todos. ¿A quién? A Jesús. Entonces, hermano, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, ¿ok? No lo voy a hacer estudio bíblico, pero quiero que lo vayas entendiendo. Por eso dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No.
Yo he venido para que deje libre a este hombre. Porque este hombre está clamándome a mí. Entonces, váyanse. Hello. Amén. Y luego, ¿qué le dijeron, hermano? Ahora, en verdad que esto está bien interesante, que tú lo analices. Si ellos hubieran querido, ya estaban ahí con una autoridad. ¿Estás aquí? Es como cuando te pasas un alto, iglesia, y cuando no te agarra la autoridad, ya te pelaste. Ya te fuiste. Pero cuando te agarra la patrulla, ¿qué haces? Ya ni modo, tú te quieres ir, pero no te puedes ir. ¿Por qué? Porque ahí hay una autoridad. Entonces, iglesia, toda esta legión ya había caído en manos de Jesús. Ya no podían hacer lo que quisieran. Hello. Amén. Porque si hubieran querido hacer lo que hubieran querido hacer, hermano, se hubieran ido. ¿Qué le dijeron a Jesús? Hello. Danos permiso de qué? De entrar a ese hato de cerdos. Le pidieron permiso. ¿Por qué? Porque Jesús tiene autoridad. ¿Estás aquí? Amén. Ahora, hermano, tú y yo debemos de estar sujetos a la autoridad. ¿Para qué? Para tener autoridad. Amén. Porque si no estamos sujetos a autoridad, no vamos a tener autoridad. ¿Estás aquí? ¿Quién te la va a dar? Si no se convierte en autoritarismo. Los seres y las personas obedecen cuando hay alguien que sabe ejercer la autoridad. Amén. Lucas 7:8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Ok? Esto es, hermano, el centurión. Centurión no se mandaba solo. El centurión tenía a alguien arriba de él. Y sabía respetar esa autoridad. Y tanto reconoció, hermanos, esa autoridad del centurión, que le dijo a Jesús esto: yo también soy hombre bajo autoridad. Yo también soy hombre. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Jesús. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué le estaba diciendo? ¿Por qué le dijo yo también soy hombre bajo autoridad? Porque sabía que Jesús tenía una autoridad arriba de él. Y que Jesús estaba sujeto a esa autoridad. Amén. Tú y yo, hermanos, debemos de estar sujetos a la autoridad. Hello. Amén. Debemos de estar sujetos a la autoridad. Y eso es importante, iglesia. Ahora, quiero decirte algo, que si la autoridad te dice, échate a las ruedas del metro, obviamente no, sujeto. ¿Ok? Y debemos de ver, debemos de discernir qué es lo que me está pidiendo la autoridad. ¿Ok? Porque si me está pidiendo, súbete a la Torre Latino y échate de allá, ajá, mira, no, estoy sujeto a ti, pero no voy a hacer eso. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque estás atentando contra de mí. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Ok, hermanos. Bueno, entonces vamos bien o nos regresamos. Amén. Ok, adelantamos. Ok, hermanos. Entonces, iglesia, dice que él es hombre puesto bajo autoridad. Hijos y personas, iglesia, no nos obedecen. ¿Por qué? Porque no sabemos ejercer o no tenemos autoridad sobre de ellos. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros estamos bajo autoridad. Hello. Amén. ¿Estás aquí? Y ahí es donde viene, iglesia, lo importante de este mensaje. ¿Por qué? Porque ¿cuál es, iglesia, la raíz o el principio de la autoridad? El principio de la autoridad es Dios. Amén. Este es el principio de la autoridad, Dios. Iglesia, Jesús, el Espíritu Santo. Y aquí en la tierra, ¿a quién le dio primeramente autoridad? Al hombre. Al hombre. ¿Estás aquí? No hizo a un lado a la mujer, no.
Pero primero le dio autoridad ¿a quién? Al Al hombre. ¿Estás aquí conmigo? Hello. Amén. Ok, hermano, ve conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. ¿Sabes cuál fue el problema, iglesia, con Adán y Eva? Mira, ve al verso 17. ¿Ok? Ve al verso 17. Cuando estés ahí, di un fuerte amén. Amén. Génesis 3, verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, No comerás de él. a ver, un tiempo ahí. Time. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo Dios a Adán? Pasaste por sobre mi autoridad. Yo te mandé, yo la autoridad suprema, te mandé no hacer esto. Y a quién obedeciste, a quien no era tu autoridad. ¿Estás aquí? Amén. Por cuanto obedeciste a la mujer. Ahora, hermano, no estoy hablando un mensaje misógino, no. Estoy hablando, iglesia, un mensaje de autoridad. ¿Por qué? Porque aquí Eva le incitó a ¿qué? A desobedecer a la autoridad. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, por eso, iglesia, Dios le está diciendo, por cuánto obedeciste, ¿a quién te incitó a faltar a la autoridad? Amén. Entonces, hermano, por eso no pudo ejercer correctamente su liderazgo Adán, porque se voló la primera autoridad. Hello, ¿estás aquí? Entonces, iglesia, sí, en el matrimonio, la autoridad, no autoritarismo, hermanos. No estoy hablando, hermana, autoritarismo, que si llegas y tu esposo te dice, ándale, ponme agua y lávame los pies. Wait, tranquilo, ¿ok? Voy a poner agua, pero tú lávate. Hello. Amén. Ahora, hermano, esto es importante. Porque esta es la cuna de la autoridad. Si sabemos cumplir en el matrimonio la autoridad, vamos, iglesia, a tener la autoridad. Ya está esposo y esposa, primero es Dios, ¿ok? Y luego, ¿a quién debemos de tener en la autoridad? A los padres, ¿ok? Mira, volviendo a lo del matrimonio, vemos a Esther capítulo 1, verso 17 y 18, ¿ok? Esther capítulo 1, verso 17 y verso 18. Cuando estés ahí, un fuerte amén. Así me des chance de tomar un poco de... Ahora quiero que entiendas, por eso te dije, no hay dos iglesias, una de mujeres y una de hombres, no. Todas son las iglesias, ¿ok? Gloria al Señor. ¿Ya estás ahí? Gloria a Dios. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Así dice el Señor. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Hermano, aquí el problema fue que Vasti no se sometió a la autoridad. ¿Estás aquí? Amén. Ahora ella dijo así, no quiso venir. No fue con el rey, o no envió un enviado al rey diciéndole: hey, rey, estás muy tomado, no estás en tus cabales. ¿Estás aquí?
No estás en tus cabales. Estás fuera de sí. Lo que tú estás pidiendo no es correcto. ¿Estás conmigo? Amén. Eso era diferente, iglesia. Ella se está sometiendo. Ella, iglesia, hubiera pasado eso. Pero como la hubiera no existe, entonces Dios nos está poniendo, hermano, el ejemplo de esto. Entonces por eso el rey, hermano, se molesta. Pero quiero decirte, porque Dios nos está enseñando una autoridad. Ve lo diferente que hizo Esther. Era el mismo rey, no cambió. Pero ¿cuál fue, iglesia, lo que ella hizo? ¿A qué autoridad estaba sujeta Esther? Fuerte. Ok, más para bajito. Mardoqueo. Estaba sujeta a Mardoqueo, y Mardoqueo estaba sujeto a Dios. Amén. Entonces ella tenía autoridad. Por eso, hermanos, se presenta con el rey pidiendo el favor de ¿quién primero? De Dios. Amén. Pidiendo el favor de Dios, porque es la principal autoridad. ¿Y quién le dijo que pidiera ese favor? Mardoqueo. ¿Y qué pasó? Que ella se sujetó a esas autoridades. ¿Qué pasó? Le abrieron las puertas. ¿Estás aquí? Y no pidió luego. Supo hacer las cosas. Entonces, hermanos, Vasti fue el error de Vasti. Ahora, ¿qué te da a entender de Vasti? ¿Que se sujetaba? No se sujetaba. Por eso no tenía autoridad. Por eso, iglesia, pasó lo que pasó. Y a veces en el hogar no tenemos autoridad porque no sabemos sujetarnos a la autoridad. ¿Estás aquí? Ahora, no solamente es la autoridad del hogar, es a cualquier autoridad que nosotros tenemos. Amén. Sí, amén, aleluya. Sí, no, y a mí no me manda nadie. Por eso yo soy independiente. ¿No es cierto? Tenemos autoridad. ¿Estás aquí? Aquí en la iglesia hay autoridad. Yo tengo una autoridad. Mi pastor tiene una autoridad. ¿Estás aquí? Amén. Es un hombre bajo autoridad. Tú y yo tenemos que ser hombres o mujeres bajo autoridad. Amén. Hello. Amén. Gloria al Señor. Eso está bonito. Entonces, hermanos, ese es el problema. Cuando queremos tomar la autoridad de iglesia, nomás porque sí, porque no se nos ha dado. Es cuando se nos sale, iglesia, de las manos. Es cuando gritamos, es cuando queremos imponerla, pero una autoridad no se impone. Una autoridad se establece. ¿Estás aquí? Hello. Por eso, hermanos, es importante estar bajo autoridad. Wow. Amén. Por eso es decir, cuando tengan que decir amén, no dicen amén. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es importante, que estemos bajo esa autoridad, que sepamos ejercer la autoridad, no nomás porque mis chicharrones truenan. Porque yo estoy aquí. Sí, qué bueno que estás aquí. Qué bendición. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nos encontramos autoridades corruptas? Cuando nos encontramos autoridades corruptas es porque no están obedeciendo a sus autoridades y están haciendo lo que quieren, aquello que se sale de la ley, porque es nuestra máxima autoridad la ley. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, iglesia, tenemos respeto a ellas. No hay respeto. ¿Por qué? Porque no la quieren respetar. Porque no nos están dando
ese símbolo de autoridad. ¿Estás ahí? Amén. Y hay personas, iglesia, que tienen una autoridad en su presencia. ¿Por qué? Porque están sujetos a autoridad. Amén. Porque están sujetos a autoridad. Y eso es importante, iglesia. Tenemos que estar sujetos a autoridad. Dios, iglesia, dio un orden para la autoridad y capacidad para desarrollarla. Vamos con Esther. Esther 1:22. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en sus casas, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Ahora, ¿cómo afirman la autoridad? A ver, vieja, ven para acá, ya viste, mira, es una orden del rey. No, así no se afirma la autoridad. Se afirma la autoridad cuando tú y yo estamos bajo autoridad. ¿Estás aquí? Así de sencillo. ¿Quién había mandado el edicto? El rey. ¿Quién lo selló? El rey. ¿A quién se estaban sometiendo? A la autoridad. A la autoridad. ¿Ves, hermano? La autoridad. Por eso, hermanos, comienza desde el seno familiar. Si yo no estoy sujeto a la autoridad, yo no puedo ser autoridad. ¿Verdad? Amén. Órale. Efesios 5:23. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Estás aquí? ¿Ves cómo hay cabezas? ¿Ves? El marido, o nosotros como maridos, no es porque mis chicharrones truenan, no. Porque yo estoy sujeto ¿a quién? A Cristo, que es mi autoridad. Es mi autoridad en mi matrimonio. ¿Quién puso las leyes en mi matrimonio? Yo, pastor. Yo puse las leyes. No. Las puso Dios. Dios puso las leyes en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en todos lados. Entonces tenemos que estar sujetos bajo autoridad. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién tiene, iglesia, en nuestro hogar y nuestra sociedad la autoridad? ¿Por qué se ha delegado? ¿Por qué hay mucho, hermano, descontrol? ¿Por qué ahora hay una anarquía? Hay un dicho, hermano, que dice que los patos le tiran a las escopetas. ¿Estás aquí? Amén. Los patos le tiran a las escopetas. Y no, hermano, hay autoridad. Hay tanta anarquía hoy. Hello. Amén. Por eso, hermanos, debemos de tener esa jerarquía establecida por Dios. ¿Para quiénes? Para los hombres. Muchas mujeres han arrebatado esa autoridad. Sí. No, es que tú eres un bueno para nada. Sí, es un bueno para nada, pero es la autoridad. Y en vez de orar, en vez de arrebatarla, oro. ¿Para qué? Para que mi cabeza esté bajo autoridad y pueda tener autoridad. ¿Ok? Esa es la oración, iglesia. Ese es el mover. ¿Estás aquí? Amén. Mira, hermano, yo desde que estuvo nuestro presidente pasado, era Peña Nieto, y él, como se los he dicho muchas veces,
De Juan Carlos puedes hacer lo que quieras, pero del pastor, cuidado. Porque tengo una autoridad. Porque tengo un respaldo. Tengo una vestidura. ¿Estás aquí? El presidente, debemos de tener respeto al presidente. Porque es una autoridad. Que no es una buena autoridad, tenemos que orar para que sea una buena autoridad. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para poder serlo, tenemos que aprender a estar Bajo la autoridad. bajo autoridad. ¿Estás aquí? Bajo. Porque arriba de mí hay una autoridad. ¿Estás conmigo? Amén. Una ocasión estaba una persona, los fueron invitados a comer a un lugar, a una casa, y esta persona, iglesia, no tomaba vino, y el lugar donde llegaron sacaron vino para tomar, y lo que hizo esta persona fue, ¿saben qué? Con permiso, yo no puedo prohibir en este lugar que no se tome vino porque no es mi casa, pero sí puedo irme para no participar de esto. Ya te imaginarás que era un cristiano. ¿Estás aquí? Amén. Y se levantó y se fue. Era uno de los invitados. ¿Sabes qué hizo el anfitrión? Quitó el vino y fue por él y le dijo: ok, no va a haber vino, quédate porque tú eres el invitado. Amén. No tuvo que gritar, no tuvo que decir, nada, no. Con permiso, yo aquí no mando. Pero si tengo autoridad para poderme irme, ok. Si lo entiendes, sí que sí. Que cuando estamos sujetos a autoridad, establecemos autoridad. Por eso no es tan fácil. Y siempre, hermano, decimos, es que no es bueno. Es que es un mandón. Es que sí, hermano. Entonces, ¿dónde está nuestra oración? ¿Dónde está la oración para nuestras autoridades? ¿Dónde está la oración para nuestros padres? ¿Dónde está la oración para nuestros líderes o pastor? Hello. Amén. ¿Estás aquí? Por eso, iglesia, Dios establece una jerarquía. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer. ¿Estás aquí? Hijo, ahí les voy. Si no saben obedecer, créanme que cuando sean papás, no van a tener autoridad, porque no están sujetos a la autoridad. Ve conmigo al libro de San Juan. Ya no nos falta mucho. San Juan capítulo 2, versos 4 y 5. San Juan capítulo 2, versos 4 y 5. Cuando estés ahí, no importa. Amén. 4, 3, 2, ya estoy ahí. Dice así, verso 4 y verso 5. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Por qué Jesús obedeció? ¿Por qué Jesús obedeció? ¿Quién se lo estaba pidiendo? Su mamá. Y lo que Jesús estaba haciendo, hermano, es decir: yo estoy bajo autoridad. Y lo que estoy haciendo ahorita, aunque no sea mi hora, lo estoy haciendo por obediencia. Porque es lo que nos está mostrando Dios a nosotros, iglesia. El hijo que se negó. ¿Sabes qué pasó, hermanos? Obedeció. ¿En qué lugar, hermanos, se estableció el hijo que fue a la viña a trabajar? ¿En qué lugar se estableció? ¿Por encima o por debajo de la autoridad? Por
Bajo autoridad. Y el hijo que no fue, ¿dónde se posó? Sobre la autoridad. Ve al tiempo, ¿quién de los dos podía ser mejor autoridad? El que se sometió. ¿Estás aquí, iglesia? Y no estaba contento. Él le dijo, no voy, papá. Pero él entendió que fue su autoridad quien se lo mandó. ¿Estás aquí? Yo no entiendo, pero lo voy a hacer porque es mi autoridad quien me lo está mandando. Proverbios 13:1. Ya falta poco. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén. Por eso, iglesia, debemos entender esa autoridad. Y quiero decirte algo, volviendo a nuestro texto. ¿Sabes, hermanos, por qué? ¿Por qué el demonio no le hizo caso a estos exorcistas? Porque no tomaron autoridad. Porque ellos dijeron, iglesia, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no tenían esa autoridad. ¿Y sabes cuál es la diferencia de esa autoridad? Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, verso 18. Cuando estés ahí, di un fuerte amén. Pablo, iglesia, era un hombre bajo autoridad. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Así dice el Señor. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Escucha, lo hizo en autoridad. Cuando decimos en el nombre de Jesús, es por la autoridad que Jesús me ha dado. ¿Estás de acuerdo? Te mando en el nombre de Jesús. O si lo quieres componer, te mando por la autoridad que Jesús me ha dado, que salgas de este lugar. Te mando en el nombre de Jesús, por la autoridad que me ha dado, que salgas de mi vida. De cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tienes autoridad. Amén. Pero ¿qué es importante, iglesia? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que tú y yo estemos sujetos a la autoridad. Porque si no estamos sujetos a la autoridad, no hay una autoridad que nos esté respaldando. Porque yo puedo decir en el nombre de Jesús, pero si no me sujeto a las autoridades, de nada me sirve. Porque no estoy sujetándome a las autoridades. Por eso te decía, iglesia, que Jesús se sujetaba. Jesús, iglesia, obedece a María por sujeción. Cuando tú lo haces en la autoridad correcta, iglesia, tienes el respaldo de la autoridad correcta. Lucas capítulo 9, verso 49 al 50. Me voy rápido porque ya me pasé. Lucas 9, 49 al 50, dice así. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a unos que echan fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no siguen con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Entonces aquí está hablando Jesús. ¿Quién le dio autoridad a ellos para sacar a esos demonios? Jesús. Hello. Amén. Por eso, iglesia, es importante establecer con firmeza la autoridad que Dios nos ha dado, que la ponemos, iglesia, tomar el dominio, tomar, iglesia, y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Marcos 3:15 dice así: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Quién viene a hacer la voluntad del Padre? Jesús. Y luego nosotros. Por eso, iglesia, este es el reino de Dios. Y el enemigo no puede. Tomemos, iglesia, lo que nos es dado por Dios y no lo dejemos, iglesia, porque Dios nos lo ha dado. Cree que Dios te lo ha dado. Mateo, cierro con esta escritura. Mateo capítulo 16, verso 18 al 19. Créeme, hermano, quería llegar con todas las escrituras. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está refiriéndose a él mismo, a Jesús, ¿ok? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Jesús nos está dando autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Estás aquí? Amén. Ahora, hermanos, sí, tenemos autoridad, pero reitero, lo importante es que tú y yo Amén. Bajo autoridad. estemos bajo autoridad. Si tú aprendes y yo aprendo a estar bajo autoridad, hermano, algo tremendo va a pasar en este lugar. Eso es todo lo que tengo en esta noche para predicar. Vamos a dar un fuerte aplauso, iglesia, al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Voy a pedir que en un momento que vamos cerrado, todo rostro inclinado por reverencia a Dios, por respeto al hermano, a la hermana que está a un lado. En esta tarde, todo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano, la hermana que está a un lado. Va con autoridad, con autoridad. Primero quiero ser el llamado, iglesia. Si tú estás aquí por primera vez y no tienes a Cristo como tu Salvador, pronto, alza tu mano. Pronto, queremos orar por ti. Si tú no tienes a Cristo, pronto, alza tu mano. Gloria al Señor. Quiero hablar contigo. Estás resbalado, alejado de Dios. En esta noche puedes venir a Dios. Pronto, puedes acercarte a Dios. Pronto. Gloria al Señor. Quiero hablar contigo, iglesia. Es fácil pedir un cargo de autoridad. O creemos que es fácil ser autoridad. Pero si no estamos sujetos a una autoridad, no va a ser fácil. Lo que vamos a tratar de imponer es autoritarismo. La autoridad se reconoce y te la da Dios. La delega Dios. Puedo decirte, iglesia, tal vez que algo inherente de la autoridad es cuando sabemos someternos a la autoridad. Cuando sabemos someternos a la autoridad. Cuando tú y yo nos sabemos someter a la autoridad, tenemos autoridad. Y podemos ocupar correctamente el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La autoridad que Jesús me ha dado. Padre, yo vengo ante ti. Y te digo, Padre, porque Jesús me dio la autoridad de ser llamado hijo tuyo al haberlo recibido como un Salvador. Jesús me ha dado la autoridad, Padre, de pedirte, de tocarte, de llamarte, de buscar. Pero también Dios nos dice, tienes que estar bajo autoridad. No tienes que hacer lo que tú quieras. Aunque a veces, iglesia, queramos hacerlo. Si no tenemos una buena autoridad, tenemos que orar por ella para que sea una buena autoridad. Hoy en nuestro país, iglesia, se quiere tumbar nuestra mayor autoridad. La Constitución es nuestra mayor autoridad. Y tenemos que orar para que nos sujetemos a esas leyes. Aquí, en nuestro hogar, aquí en la iglesia, nuestros liderazgos. Por eso te decía, por eso el
escuchas hablar, hermano, la autoridad en esta iglesia es el pastor. No es autoritarismo. Sí, mi esposa está después de mí. La autoridad de mi esposa en la iglesia soy yo. La autoridad, hermana, de tu hogar es tu marido. Y tenemos que orar por él, para que esté sujeto también a autoridad, para que haga el orden. Y eso es importante, iglesia, nuestros padres. Nuestros padres son nuestra autoridad. Y tenemos que someternos a esa autoridad. Pedir a Dios la sabiduría para obedecer. ¿Estás conmigo? Y sabes, hermano. Y tenemos la autoridad de atar y desatar, porque nos fueron dado llaves. Esas llaves significan autoridad. Esas llaves significan autoridad. Y tú y yo tenemos la autoridad. Como iglesia tenemos autoridad, porque tu cimiento y mi cimiento es nuestro Señor Jesucristo. No es nadie más. Es Él. Por eso, iglesia, tenemos que esforzarnos y creer en su palabra. Por eso hoy la idea de no esforzarme en la primera alabanza, hermano. Pero sabes, tenemos que esforzarnos. Porque eso es lo que Él quiere, que nos esforcemos. Él quiere que obedezcamos. Y no podemos decir, yo solamente obedezco a Dios, ¿no? Sí, qué bendición. Pero Dios puso las autoridades. Dios te puso a ti también como una autoridad. Pero si no sabes respetar la autoridad o someterte a esa autoridad, no puedes ser autoridad. Empieza a someterte a autoridad y vas a ver que las cosas van a cambiar. Yo no lo sé. ¿Por qué estar en ese lugar? No lo sé. Dios lo puso. Y voy a someterme. Porque debajo de mí hay gente. Debajo de mí está mi familia. Debajo de mí están mis hijos. Y tengo que aprender a estar bajo autoridad. Entonces no nos sorprendamos que a veces nuestros hijos no nos quieran obedecer. Que la gente que está subordinada no nos quiera obedecer. Analicemos antes de otra cosa. ¿Estoy bajo la autoridad? ¿Estoy sujeto bajo autoridad? ¿O no? En verdad, hermanos, eso me puso Dios. Porque si nos enfrentamos a la autoridad. Y sabes, no critiques a tu autoridad. Ora por ella mejor. Porque lo más fácil es criticar. Lo más fácil es desdeñar. Lo más fácil es descalificar. Eso es lo más fácil. Pero si tú oras por ella, el día que tú seas autoridad, gente va a orar por ti. Pero sabes algo más importante. Porque te estás sujetando a autoridad. Hay autoridad. Vamos a ponernos de pie. Estos altares están abiertos. Si algo habló Dios de tu corazón, yo te invito, pasa hasta acá. Rompamos, iglesia, esa desobediencia. Rompamos no estar bajo autoridad. O más bien rompamos estar sobre la autoridad. Recibe la inherente y delegada de parte de Dios. Poderoso Dios. Padre precioso Dios, yo oro esta noche. Oro, Padre, para someterme a mi autoridad. No solamente a mi autoridad eclesiástica, que es mi pastor o mis líderes, no, Padre, cualquier autoridad. La autoridad de mi estado, de mi ciudad. Padre bendito Dios. Ayúdame a distinguir, Padre, el autoritarismo. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, Señor Padre, a saber hasta dónde, Padre. Te lo ruego, Señor. Te lo pido, Padre. Ayúdame.
Ayuda a la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar esa autoridad. Ayúdanos, Señor, a saber ocupar tu nombre, porque estamos bajo la autoridad, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego, Padre. Padre bendito Dios, Señor, y te lo quiero decir, Padre. Te lo quiero decir, Padre, por orden alfabético de mis hermanos que están aquí. Ayuda a mi hermana en la calle, Señor, a estar sujeta a la autoridad. Ayuda a mi hermana Araceli a estar sujeta bajo la autoridad, Señor. Ayuda a mi hermano Arturo a estar sujeto, Padre, a la autoridad. Ayuda a mi hermano Daniel a estar sujeto a la autoridad. Ayúdame a mí, Padre Juan Carlos, a estar sujeto a la autoridad. Ayuda a mi esposa Marina a estar sujeta bajo la autoridad. Ayuda a mi hermano Roberto, Padre, a estar sujeto a la autoridad. Te lo ruego, Señor. Que no luchemos, Padre. Que no la tratemos de arrebatar, Padre. Te lo ruego, Dios de los cielos, Padre. Para tener, Padre, esa autoridad, Señor. Porque los mismos demonios, Señor, saben quién es la autoridad. Pablo, Padre, era hombre bajo autoridad. Tú, Jesús, eras hombre bajo autoridad. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros ser hombres y mujeres bajo tu autoridad. Bajo la autoridad, Padre. Y que tú te manifiestes, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Oh, rondo, bobo, sheyere, kiriri, babasi. Gloria a ti. Sentado en tu trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobiernas, Jesús, con rostro de fuego, con rostro de sol. Cuando abres tu boca, estruendo tu voz. En gran arco iris corona tu ser. Eres el Cordero que pudo vencer. Eres el primero, eres el postrer. Se arrojan coronas delante de ti. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Sentado en tu trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobiernas, Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abres tu boca, estruendo tu voz. En gran arco iris corona tu ser. Eres el Cordero que pudo vencer. Eres el primero, eres el postrer. Se arrojan coronas delante de ti. Sentado en tu trono rodeado de luz,
gran arco iris coloca tu ser. Eres el cordero que pudo vencer. Eres el primero, eres el postre. Se arrojan coronas delante de ti, poderoso, en majestad y reino, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, en majestad y reino, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, Gracias, Señor. Toda esa noche en Getsemaní, iglesia, Jesús batalló, porque se dijo Pedro, yo puedo haber mandado a pedir una legión de ángeles. Ven aquí. La victoria de Jesús fue el sometimiento al Padre. Amén. Tu victoria y mi victoria va a ser el sometimiento a nuestras autoridades. Amén. Quiero decir algo, iglesia. Cuando les pido que alaben, tal vez no lo sientan. Pero si obedecemos a la autoridad, Dios se va a mover. Amén. Dios lo va a hacer. Porque nos estamos sujetando. Señor, no lo siento, pero voy a obedecer. Voy a hacer esto, Señor.
Señor, no tengo ganas de levantar mis manos, pero los voy a hacer. Y hay mucha gente, iglesia, verlo, tiene problemas de autoridad. Y una de ellas es que no nos sujetamos. Cuando estamos aquí, aquí hay una autoridad. Y no es porque sea el pastor. Ha predicado mi hermano Daniel y él es la autoridad en ese momento aquí. Y Dios le pone. Y a veces sentimos aquí, alábale a Dios, levanta tus manos y sentimos una posición cuando la gente está con sus manos así, como diciendo, venimos a someterlo. Yo un día le pregunté a mi pastor, a mi primer pastor, ¿por qué comenzamos las alabanzas sentados y no parados? Y muchas iglesias lo comienzan parados por la reverencia a Dios, y aquí no. Dice Juan Carlos, pues porque seamos irreverentes, precisamente porque buscamos la reverencia. Porque si sabemos someternos, aún en eso pequeño, vamos a saber hacer más cosas grandes, porque estamos bajo autoridad. Amén. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que estemos bajo autoridad. Amén. No fue gratis lo que yo te hablaba de, sí, que es verdad, es una bendición mi esposa y después de mí estará ella. Pero la autoridad de quien me va a pedir cuentas Dios, de esta iglesia, o por lo menos este compañerismo, es a mí. Desde mi conmigo. Amén. Ella ahora, ella es una mujer de Dios y sé que es una mujer de Dios, pero el encargado soy yo. Y si así tienes algo que hablar con tu esposa, y ella va a saber sabia para decir, no, esto es una consejería, y vamos con el pastor, porque tengo que orar. ¿Estás aquí? Amén. Y cuando sabes que es una consejería, acéptate y mi esposa va a estar. Amén. Igual los hombres. Bueno, mi esposa no va a estar con los hombres. ¿Ok? Acérquense. Y quizás no te guste lo que te diga, pero es la autoridad. Entonces, Amén. Amén. créeme que Dios batalló mucho conmigo en la autoridad. Batalló. Vamos a hacer una oración, iglesia, porque muchos de nosotros batallamos con la autoridad. En vez de orar por la autoridad, batallamos con la autoridad. ¿Ok? Entonces, mano derecha a tu corazón y repite conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, en esta noche yo te doy gracias yo te doy gracias por la salvación que me has dado. por la salvación que me has dado. Gracias también, Gracias también porque tú eres mi roca y mi cimiento. porque tú eres mi roca y mi cimiento. Porque tú eres, Señor, mi libertador. Porque tú eres mi libertador. Porque mi fe Porque mi fe está cimentada en ti. está cimentada en ti. Y te agradezco Y te agradezco que tú hayas sido que tú hayas sido y sigas siendo y sigas siendo alguien bajo la autoridad. alguien bajo la Y autoridad. ayúdame, Y Señor. ayúdame, Señor, A mí también. a A ser una persona bajo bajo autoridad. autoridad, Que sepa respetar. que sepa respetar, Que sepa discernir. que sepa discernir, Hasta cuándo obedecer cuando no vaya en contra de mi integridad. hasta cuándo obedecer cuando vaya en contra de mi integridad. Oro a ti, Señor. Oro a ti, Señor, Porque si yo tuve problemas. porque si yo tuve problemas con la autoridad, Porque mi primera autoridad me falló. porque mi primera autoridad me falló, Hoy lo pongo en tus manos. hoy lo pongo en tus manos Y restablezco y restablezco estar bajo esa autoridad. eso de estar bajo autoridad, Porque muchos de nuestros padres porque muchos de nuestros padres no te tuvieron a ti. no te tuvieron a ti, No les enseñaron no les enseñaron a sujetarse a la a autoridad. sujetarse a la autoridad, La autoridad. Fue a un autoritarismo. fue a un autoritarismo. Pero hoy hoy me estás enseñando. tú nos estás enseñando a sujetarme en la autoridad. sujetarme a la autoridad Para poder tener la autoridad. para poder tener la autoridad que yo requiero que yo requiero como persona. como persona, Como hijo o hija como tuya. hijo o hija tuya. Oro a ti, Señor. Oro a ti, Señor, Para que como iglesia. para que como iglesia también pueda ejercer esa autoridad sobre potestades, reconociendo que el decir en tu nombre que el decir en tu nombre es decir es en tu decir en tu autoridad
pero para que esa autoridad sea pero válida para en que mí, esa autoridad ayúdame a someterme a mis autoridades, aunque estén conformes con aunque ellas. estén conformes Hoy, con ellas. Señor, Hoy, Señor, quito mi inconformidad inconformidad y establezco una oración para ellas, para que sea la autoridad correcta, la autoridad que tú, Dios, delegaste en ellos, Señor. Oro, Padre, por ello. Y te agradezco, Señor, que quites de mí esa desobediencia, esa rebeldía, a mis autoridades. Sé, Padre, que voy a trabajar en ello, que no va a ser fácil, porque llevo una vida de malos hábitos, una vida de vicios, pero hoy, Señor, establezco en tu nombre hábitos puros que me honren, que te glorifiquen, para no ser, Señor, como esos hombres exorcistas que usurparon una autoridad, sino ser como tú, como el centurión y como Pablo, ejerciendo una autoridad, porque soy alguien bajo la autoridad, y poder tener esa autoridad, para echar fuera toda potestad que me esté atacando a mí, mi matrimonio, mi familia, mi persona, mi ministerio, mi iglesia. Lo echamos fuera por la autoridad que nos has dado, Jesús de Nazaret. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Alaba a la iglesia. Así dice el Señor: Hijo mío, yo te he dado autoridad sobre potestades, sobre principados, sobre demonios, te he dado autoridad en tu familia, te he dado autoridad en tu iglesia, te he dado autoridad en donde quiera que te pares. Solo te pido que obedezcas a tu autoridad
que estén sujetos bajo tu autoridad, y tu máxima autoridad soy yo, tu Señor Jesucristo, tu Salvador, el que te ha dado esa salvación. Solamente obedece a mí, obedece a las autoridades que he puesto, aun sean corruptas, aun no sean buenas, obedece. Este es el mandamiento que dice a Dios, obedece a lo que he puesto yo, y bendice también a tus autoridades y ora por ellas. Así dice el Señor. Amén. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Padre, por la palabra que pusiste en nuestra vida. Gracias, bendito Padre. Aleluya. Qué hermosa presencia. Amén. Amén. Qué tremenda palabra de Dios. Amén. Entonces, iglesia, oremos por nuestras autoridades. Quizás no son buenas, pero Dios las va a interesar. Amén. Amén. Y no es, a veces no es fácil, pero si queremos ser hombres y mujeres con autoridad, tenemos que aprender a sujetarnos a la autoridad. Amén. Wow, qué bendición. Vamos a despedirnos, iglesia. Hacemos rápido, ¿sí? ¿No? Bueno, ya lo vemos. Ok, hermanos. Recuerden, amén, recuerden los que nos están viendo por YouTube, por mantenimiento en nuestra página, el próximo domingo no vamos a transmitir por Facebook, pero por Instagram. La dirección es ¿ICC Nueva Vida? ICC Nueva Vida. Culhuacán o CTM. ICC Nueva Vida CTM. ICC Nueva Vida CTM. Ok, para que nos puedas ver, ahí sí vamos a estar. Ok, y ya para dentro del miércoles ya estaremos transmitiendo otra vez por Facebook. Dios les bendiga. Voy a pedir a mi hermano Arturo que nos selle en oración, por favor. Te pido, Señor, que nos dejemos en tu autoridad, Señor, para poder hacer autoridad a los demás. Señor, te pido que también lleves comida a mis hermanos en sus hogares y que los traigas en el próximo servicio, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús.